Bienvenidos a CPI en el escenario político nacional, una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia para las próximas elecciones del 2022 y que aceptaron nuestra invitación para responder inquietudes sobre temas que conciernen a nuestros profesionales, así como un panel con representantes del gremio contable que analizarán estas propuestas. Presentamos hoy al candidato por el partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez Robles. Iniciamos. Estimados colegiados y amigos de nuestra amada institución, bienvenidos a CPI en el escenario político nacional. Esta es una serie de programas en donde les tendremos a algunos de los candidatos a la presidencia que aceptaron nuestra amable invitación. Con ellos abordaremos preguntas directas, concisas y rápidas de temas que tienen que ver con nuestro gremio profesional. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de don Rodrigo Chávez Robles, quien fue funcionario del Banco Mundial. Además fue ministro de Hacienda, y hoy lo tenemos aquí postulándose para la presidencia de la República con el partido Progreso Social Democrático. Don Rodrigo, bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy honrado y muy contento de compartir con usted, don Kevin, y con el gran número de excelentes profesionales CPIs que tiene nuestro país. Es un gremio no solo muy amplio, sino muy importante en algo que los costarricenses en estos momentos añoramos y demandamos más: rendir cuentas. Y usted sabe lo que está pasando. Ahora podemos conversar sobre eso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, don Rodrigo. Y sí, claro, en representación de mi estimable gremio, nosotros tenemos unas cuantas inquietudes que vamos a compartirle hoy. Por ejemplo, Rodrigo, usted sabe que hace 2 años, con la ley 9635, se incorporaron nuevos impuestos, por ejemplo, el impuesto a las rentas de capital, las ganancias de capital, en la parte mobiliaria, en la parte inmobiliaria. Se hizo modificación al impuesto al valor agregado. Además de eso, se hicieron unas modificaciones al impuesto sobre la renta. Todo esto es un engranaje que ha dificultado un poco, pues, el manejo de los impuestos. Esto está generando ciertos ingresos al gobierno. Estando usted en la presidencia de la República, ¿los va a mantener? ¿Va a meter más impuestos? ¿O qué haría usted con esta situación? Don Kevin, yo creo que la ley 9635 surgió de una situación crítica, donde había un hueco fiscal enorme. Sin embargo, como hacemos las cosas en Costa Rica, a veces, por falta de valentía, por falta de claridad, y obviamente para servir los intereses de grupos pequeñitos, lo hicimos de una manera que no fue la buena. Dejamos un sistema tributario absolutamente complejo, con 114 impuestos diferentes, con todavía problemas de administración tributaria y falta de sostenibilidad fiscal. Le vendieron humo otra vez a la gente, diciéndole, bueno, cómanse esta pastilla amarga y les vamos a arreglar las cosas. Fíjese por dónde vamos. Las tasas de interés para arriba, el déficit fiscal no amaina y el tipo de cambio devaluándose en un momento en que nos van a bajar la calificación de deuda, desafortunadamente, por lo que está pasando con el Fondo Monetario y por la falta de progreso, y en un momento en que los Estados Unidos y los mercados grandes van a subir las tasas de interés y la situación es verdaderamente crítica e insostenible. Es decir, la ley 9635 fue una venta de humo. Además que se la han brincado muchas veces. En una administración de Rodrigo Chávez, en consulta con los gremios como los suyos, con contadores públicos, con economistas, tenemos que simplificar el régimen fiscal, pero tenemos que darle solidez a nuestras finanzas públicas para evitar una crisis de dimensiones sin precedentes. Tenemos que quitar las exenciones a los amigotes de los partidos que estuvieron en el gobierno anteriormente,
como la cooperativa Los Pinos, no paga impuestos. Tenemos que quitar los destinos específicos, su gremio sabe qué es eso, tenemos que quitar las parafiscales, tenemos que cortar gasto, reasignar gasto, pero sobre todo, don Kevin, el objetivo mío con haber traído Hacienda Digital es facilitarle a su profesión y a los contribuyentes la estimación, pago de impuestos y el cumplir con la ley. Muy bien, don Rodrigo, si usted se pone a ver, estos impuestos de los que estamos hablando son muy técnicos y son muy complejos. Entenderlos cuesta bastante, incluso para nosotros que somos los operadores totales de la gestión de los impuestos. Resulta que el llenado de formularios también es complejo y también es muy técnico. Los formularios, incluso hay uno que tiene más de 9 hojas. Sí, señor. La tributación sostiene que cualquier persona puede llenarlo y eso ha hecho que hayan muchos errores, que haya omisiones, que haya incluso evasiones, y eso va a hacer que para la tributación después sea también mucho trabajo llegar a inspeccionar, llevar a revisar los errores. Entonces, nos parece a nosotros que queremos preguntarle si piensa usted que sería bueno que un profesional ideal como somos nosotros, los contadores privados, que somos los gestores operativos de los impuestos, le demos a cada una de las presentaciones de impuestos, por decirlo así, una especie de visto bueno, para que se vaya un poco más profesional, por decirlo así. Por supuesto, Kevin, que a todos nos conviene que haya una revisión profesional de los documentos, las declaraciones de impuestos, pero también yo le soy franco, aquí lo hemos hecho más enredado de la cuenta. De hecho, ustedes se acordarán que yo destituí del puesto de director general de tributación a una persona que después volvió precisamente por la dificultad que tuve, y yo creo que tienen todos ustedes, en entender para dónde va tributación. ¿Por qué esas reglas tan complejas, cada vez más enredo? Usted, don Kevin, como profesional y la gente que nos escucha, saben que hay jurisdicciones tributarias donde a usted le mandan la declaración de impuestos. Vaya, chequee con su contador, vaya, chequee con su consejero, y si no está en desacuerdo, firme y vamos. Entonces, eso yo creo que será posible para las declaraciones de impuesto de renta personal. Para las declaraciones de impuesto de renta corporativa, podemos simplificarlo y atraer el recurso humano que tienen ustedes, el capital humano, el conocimiento, para facilitar las cosas y hasta sembrar confianza entre los que pagan impuestos y la administración tributaria. Sí, don Rodrigo, hablando de los impuestos que pagan las personas físicas que usted acaba de mencionar, ¿cuál sería su opinión con respecto al proyecto que está ahorita discutiéndose, que tiene que ver con la renta global dual para personas físicas? Mire, yo estoy de acuerdo con eso. Yo soy muy franco. Yo no soy un subidor de impuestos. Yo creo que la renta global dual racionaliza el sistema, lo hace más transparente, más sencillo, le va a bajar el impuesto a una mayoría de personas. Puede ser que algunos terminen pagando un poquito más, pero eso es la administración tributaria moderna y los regímenes tributarios modernos, eso es lo que hacen. ¿Por qué distinguir entre una fuente de ingreso a una tasa diferente, agregarlo? Complica las cosas. Hagamos las cosas más fáciles para ustedes, los profesionales, para las personas y para las empresas. Sí, de hecho pensamos que eso ayudaría a recolectar más impuestos, pero diciendo eso, don Rodrigo, en una presidencia suya usted sería un poquito más rígido en la recolección de impuestos que ya existen y no creando más. No, yo no voy a crear ningún impuesto nuevo, jamás. En este país, primero, donde tenemos 114 impuestos, ya. Más bien hay que eliminar impuestos. ¿Cuántos impuestos necesitamos? 6, 7, póngale 8, ¿verdad? Hay que simplificarlo. Segundo, la carga tributaria de este país,
cuando incluimos las cargas sociales sobre el empleo, son las más altas de la OCDE, ¿verdad? Entonces, yo diría que lo que tenemos que hacer es racionalizar el sistema, simplificarlo, eliminar las exenciones no relacionadas con las zonas francas, quitar los destinos específicos, las parafiscales, cortar gastos innecesarios, reasignar el gasto público y, sobre todo, luchar contra la evasión. Vea, don Kevin, ustedes lo saben, en este país se evaden entre 3.200 millones de dólares hasta, bueno, dependiendo de quién estime usted, hasta 3.600 millones de dólares al año. Y hay una serie de recursos que no aprovechamos que no tienen que ver con la carga tributaria. Por ejemplo, en nuestros mares, yo calculo que nos roban unos 2.400 millones de dólares al año solo en atún aleta amarilla. Aquí la plata no está haciendo falta, lo que sobra es la mala administración y francamente la sinvergüenzada. Don Rodrigo, vea, estimados colegiados, nosotros tenemos claros que nosotros somos muy importantes en la economía costarricense. Por nuestras manos pasan la mayoría de declaraciones de impuestos, somos los gestores de la contabilidad, somos los gestores operativos de los impuestos. Nosotros estamos buscando un papel más preponderante y más participativo en la economía nacional. En una presidencia con su persona, don Rodrigo, ¿cómo le gustaría a usted o cómo vería o nos participaría más a nosotros los contadores privados en temas de discusiones, en temas de agenda? Porque nosotros tenemos muy buen conocimiento de todo lo que sucede alrededor de todos los impuestos, el manejo, cómo se paga, todo eso, don Rodrigo, nosotros lo manejamos. La respuesta es clarísima, usted está dando los argumentos, don Kevin. Solo una persona muy estrecha intelectualmente no pregunta a quienes más saben y a quienes tienen la experiencia. Yo fui ministro de Hacienda y he visto muchos sistemas tributarios, pero nadie en este país conoce la operatividad diaria, los huecos que tiene la manguera, más que los 19,000 o más o menos asociados que tiene este colegio y los 30,000 profesionales CPIs que tenemos. Ustedes son una fuente de sabiduría enorme y muy valiosa para mí. Más bien, a mí me extrañó mucho que en mis pocos 184 días de gestión en Hacienda, yo más de una vez pedí reuniones y bueno, la burocracia, los mandos medios pateaban el tarro. Nosotros sabemos. Bueno, y por eso se tuvieron que ir, que es un fantasma que hay en Costa Rica, que los mandos medios no mandan. Aquí lo que falta es que le falta valentía a los jerarcas para poner orden. Yo traté, bueno, y me echaron. Sí, y bueno, algo muy importante para ir finalizando, resulta que hay un puesto que es un puesto político. Bueno, hay 4 puestos políticos en el Ministerio de Hacienda. Está el director de aduanas, el director de Hacienda, el director de tributación, el director de la Policía Fiscal. Y esos puestos, o más bien el puesto de director de tributación, normalmente ha sido ocupado por abogados. Sí, señor. ¿Cree usted conveniente en una presidencia incorporar, tal vez por primera vez, a un contador en un puesto de estos? Porque de todos modos estas personas, cuando responden, cuando hacen cosas, tienen otra serie de abogados que los asesoran. Pero es que, don Rodrigo, un contador, le vuelvo a decir, conoce ampliamente el manejo de los impuestos, incluso maneja normativa y sabe dónde están las falencias, sabe dónde ayudar para recolectar más impuestos, maneja toda la estructura de la empresa. De hecho, los impuestos se pagan de acuerdo a lo que tenemos dice en la contabilidad. No, lo que el contador Entonces, dice. Creemos que un contador en un puesto de estos, ante una presidencia suya, don Rodrigo, podría aportarle mucho. ¿Qué piensa de eso? Mire, yo estoy de acuerdo que Hacienda tiene una gran cantidad de personas que ocupan puestos claves que son abogados. Y eso tal vez no sea idóneo. Yo me encontré una ausencia de conocimiento contable, conocimiento en economía. Y
para serle franco, muchos abogados. Hay más puestos políticos, don Kevin. Mire, piense que yo a las 5 semanas de haber llegado, acuérdese por favor, y la audiencia también, a las 5 semanas de haber llegado ministro de Hacienda, el diario Extra sacó una primera página que dijo masacre en Hacienda. ¿Por qué? Porque cambié los puestos políticos. Quité a el oficial mayor, y reemplacé al viceministro de Ingresos, al viceministro de Egresos, a la directora administrativa financiera. A mí me hubiera encantado tener un contador en ese puesto, no lo era. A el director de aduanas, a el director de la Policía de Control Fiscal, al director de tributación, al director de Hacienda. O sea, hubo cambios sustantivos. Y la mantra mía, lo que yo repito todo el tiempo, tenemos que buscar a la persona para el puesto y no el puesto para la persona. Y desafortunadamente en este país, como se hace tanto chanchullo, como se hace tanto enredo entre los jerarcas y los grupos de corrupción que estamos hartos, incluso hasta el sector privado, donde la mayoría de gente en el sector privado es buena y la mayoría de gente en el sector público son buenos, pero hay unas manzanitas podridas ahí que hacen contubernios de corrupción y por eso necesitan nombrar a gente de confianza. Yo nombro solo a mis amigos. No, Costa Rica tenemos que profesionalizar, así como los contadores privados de Costa Rica son profesionales, tenemos que profesionalizar el gobierno. No hace falta ser amigote de nadie para nombrarlo en un puesto, al revés, eso es malo. Entonces, créame que así como yo recluté a mis 2 vicepresidentes con un proceso de selección profesional de cazadores de talento, así voy a reclutar los puestos para Hacienda, para las principales instituciones del Estado, para todas, con profesionales. Y creo que poder atraer el talento de su colegio y del colegio de la Asociación de Profesionales en las Ciencias Contables, con quien he estado conversando también, que los incluyo a ustedes, es una de las cosas que yo voy a hacer, pero lo hago naturalmente, no lo hago politiqueramente. Yo vengo de una institución donde pasé 27 años, donde los procesos de selección de talento humano es la responsabilidad fundamental de un líder. ¿A quiénes voy a poner a jugar en la cancha? Entonces, don Rodrigo, le repito la pregunta. Como usted, en una eventual presidencia suya, tiene la potestad de elegir a su ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda nombrar al director de tributación, ¿escogería que sea un contador privado? Le aseguro que le ayudaría muchísimo a hacer las cosas más sencillas, porque como le digo, nosotros somos los que manejamos la operativa de los impuestos en este territorio, en Costa Rica, don Rodrigo. Mire, don Kevin, yo no miento. A mí no me gusta hacer promesas falsas y de salir de aquí y decirle, yo voy a nombrar a un contador privado, voten por mí. No, señor, porque ese no es el estilo que yo creo Costa Rica merece ni sus colegas profesionales merecen. Yo lo que les voy a decir es que usted me está dando una muy buena idea y si encontramos a la persona ideal para el puesto dentro de este gremio, yo soy, así como le rogué a Pilar Cisneros que viniera, a mí no me importa ir a reclutar a alguien y decirle, mire, yo lo necesito o la necesito a usted en ese puesto. Y además le voy a decir una cosa, esos puestos que usted menciona, de director general de tributación, por ejemplo, director general de Hacienda, director de aduanas, sí es cierto que yo voy a nombrar a un jerarca a quien voy a empoderar, pero yo le voy a decir, venga, converse conmigo sobre esos currículums. Exacto. ¿Verdad? Bueno, estimados colegiados, muy contento porque como ustedes vieron, acabamos de sembrar la semilla o una idea, como acaba de decir don Rodrigo, en la cual él tomaría en cuenta, puesto que acaba de decir que es una buena idea. Entonces, estamos así finalizando este programa de CPIs en el escenario político nacional. Y por favor, no se vayan porque ahora van a quedar con nosotros una junta de notables de contadores privados que van a discutir y analizar lo que hemos hablado hoy con don Rodrigo Chávez Robles. Y entonces, don Rodrigo, agradecerle una vez más su visita al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y si gusta, se despide, don Rodrigo. Yo quisiera agradecerle mucho a usted y a todo el gremio, a toda la profesión por la invitación.
Sí les quiero hacer un llamado porque como economista, yo personalmente y ustedes como profesionales de números ómnibus absolutos, Exacto. ¿verdad? Ustedes saben lo que está pasando en Costa Rica, ustedes saben que la situación de este país no es sostenible en lo fiscal, en lo económico, y que eso nos puede causar un deterioro social que ya lo estamos viviendo. Entonces, pongan a Costa Rica en sus corazones, a sus familias, a sus hijos, sobrinas, a quien sea que ustedes quieran, y piensen muy bien con el cerebro, ¿por quién vamos a votar otra vez? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo como país, como ciudadanía, o vamos a dar un cambio que nos permita evitar que se nos desmorone este país que tanto amamos? No les estoy diciendo que voten por mí, les estoy diciendo que voten y que piensen muy bien su voto y valoren las ofertas que estamos haciendo, pero que si necesitamos un cambio, necesitamos un cambio. Don Kevin, amabilísimo de su parte. Muchas gracias, don Rodrigo. No se nos vayan porque volvemos con el análisis de esta entrevista. Colegas y amigos, bienvenidos a la mesa de análisis de las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Estamos en el segmento del CPI en el escenario político nacional. Me acompaña en esta mesa tres ilustres CPI. Doña Dunia Zamora, bienvenida. Muchas gracias. Doña Silvia Castro, bienvenida. Gracias. Don Francisco, bienvenido. Gracias. Vamos a dar inicio con la entrevista que le hizo nuestro presidente, el CPI, Kevin Chavarría Obando, al candidato Rodrigo Chávez Robles. Doña Dunia, para hacer una introducción al tema, la primera consulta es sobre la implementación de la Ley 9635 y sobre la suficiencia de los impuestos que tenemos para enfrentar los gastos que tiene el país. Bueno, vemos un exministro que está conforme con el trabajo del cual él formó parte, manifiesta que efectivamente no necesitamos más impuestos en el país y concuerdo con él que todo lo que son las exenciones y no sujeciones que tenemos en nuestro esquema tributario tienen que ser revisadas. Tenemos ahí una decisión que hacer y hay otros elementos que deben garantizar la suficiencia de esos tributos que fueron aprobados, como es el tema de la recaudación, la fiscalización y la contención del gasto. Don Francisco, dice don Rodrigo que él no va a crear nuevos impuestos. ¿Qué opinión? Totalmente de acuerdo con él. Sí. Yo creo que Rodrigo la tiene completamente clara. Yo creo que este país tiene más impuestos de los que debería de tener. Y lo que debe hacerse, que él lo tiene claro también como exfuncionario de carrera del Banco Mundial, lo que hay que hacer es recaudar más, organizar, digitalizar estas administraciones tributarias y focalizarse precisamente en los procesos de recaudación y fiscalización para que sean mucho más eficientes. Doña Silvia, ¿será suficiente lo que tenemos? Sí, bastante, o sea, es suficiente. 114 impuestos. Más bien tenemos de más, en mi opinión. Ajá. El punto es que ya no necesitamos más impuestos y concuerdo con lo que está diciendo el señor Chávez. Necesitamos mejor recaudación, una eficiencia en la recaudación. Sobre eso es lo que debe de dirigirse toda política que venga, pues esperaríamos que de parte de él, ¿verdad? Tal y como lo indicaba en la entrevista, ¿verdad? Que eso es lo más importante para nosotros como contadores y pues definitivamente como contribuyentes también, ¿verdad? Sí. Don Francisco, cuando se habla con don Rodrigo sobre la renta dual para personas físicas, ¿lo podemos tomar como un nuevo impuesto o como un reacomodo? Bueno, es un reacomodo, indudablemente, en un proceso totalmente de una determinación impositiva. Es un proyecto, ¿verdad? Sí. No sabemos en el fondo si el mismo va a ser aprobado o no va a ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que analizar básicamente, por ejemplo, para ciertas personas físicas, renta global les favorece, sí, pero para otros no, ¿verdad? Entonces, el poder decir si sirve o no sirve es una situación que yo creo que más bien no se ha hecho un análisis profundo y lo que se ha establecido es un nuevo régimen que viene a determinar bajo un nuevo sistema impositivo y a la pregunta inicial debemos de focalizarnos.
qué es lo que hay que hacer, o nuevos impuestos, o nuevas reglas, o recaudar los que ya tenemos y hacer más eficientes los que ya tenemos. Doña Silvia. Que me gustaría... Sí. No, es que me gustaría acotar a esto que me gusta una perspectiva que él habla de renta global dual. Y él lo enfoca no desde la perspectiva de más impuestos, sino de simplificar la forma de la recaudación, que hoy por hoy es compleja, ¿verdad? Entonces, digamos que sobre ese elemento de acomodo, más allá de un impuesto más, ¿verdad? Creo que comparto definitivamente en ese tema la opinión de él, ¿verdad? Simplificar. Si es que ese fuera el fin, pero más que un tema de simplificar, lo que parece es un tema de recaudar más. Y el punto es, ¿qué hacemos con lo que recaudamos? Si yo sigo recaudando, pero no mejoro la gestión, como bien decía los colegas, si no mejoro la gestión, si no me enfoco en la inversión país, inversión competitividad, ¿para qué recaudamos más? O sea, yo no puedo pretender hacer un hueco en la arena. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a resolver nada. O sea, nunca va a ser suficiente, porque como bien dice Silvia, no es un tema de cantidad de impuestos, es un tema de pocos impuestos, bien gestionados, donde logremos focalizar en las áreas que como país necesitan inversión para generar producción, y en la medida en que se genera producción y generamos empleo y generamos impuestos. Es algo que parecía muy simple, pero que cuando llegamos a la realidad operativa nos topamos con ¿qué? Regímenes especiales de exenciones, que no necesariamente son técnicos. Nos topamos con un Estado que crece y no tiene contención, con problemas sustanciales que tiene nuestro país en su gestión como gobierno, que tienen que ser resueltas, y agrega la corrupción y la evasión en aduanas. Pero entonces estamos perfectamente claros que es un tema más que de cobro de impuestos, más que de nuevos impuestos, un tema de eficiencia. Es que, don Juan Carlos, vamos a ver, hay varios estudios que ha hecho la CEPAL del año 2010, hay estudios que ha hecho el BIC también, y lo que han determinado simple y sencillamente es que nuestro sistema tributario costarricense es completamente deficiente, y que lo que hace es no permite tener una recaudación efectiva, y al no tener una recaudación efectiva lo que se está haciendo es simple y sencillamente desperdiciando. Por eso hay tanto contrabando, por eso hay tanto déficit de evasión fiscal. Se había hablado de un 8 y algo por ciento, después se habló del Producto Interno Bruto, se habló después de un 4, y algo con respecto a lo que era renta y ventas. Esa es la tasa más baja que he escuchado yo de evasión fiscal, anda sí, entre el 4.4 y 4.5 del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Así es. Que es demasiado. Así es. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Bien, y hablando de don Rodrigo, que fue el que lo sacó a la palestra pública, acuérdense que él dijo que el sistema de la administración tributaria tenía más de 15 sistemas de cómputo para poder administrar los impuestos en este país. El informe de la Procuraduría General de la República del año el 2020, o sea, precisamente confirma esto que se está diciendo, o sea, la deficiencia de comunicación que existe hoy por hoy entre las dos direcciones, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Tributación, o sea, son elementos que, ¿cómo es posible bajo un mismo techo del Ministerio de Hacienda, de uno de los ministerios más importantes, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo es posible que no se entrelace la información? Estamos ya trabajando con temas electrónicos. Bueno, hagamos son historias uso conocidas de vida, ¿verdad? Que están dentro del mismo techo y no se comunican. Yo me acuerdo cuando yo estudié hace añillos por ahí, por el año 2006, 3 años. Cuando saqué la maestría en el 2006, 2007 por ahí, me acuerdo que un equipo del IRS había venido a Centroamérica, estaba con oficinas en Honduras, y parte de las recomendaciones que el equipo del IRS estaba recomendando era que se hablaran las dos Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación. Eso fue más o menos por el año 2007, 2008. Y no era nuevo. No. Y no era un tema nuevo. Está hablando porque ese informe que usted dice, la Contraloría Silvia, salió en el 2020, fue el año pasado. Correcto. Bueno, 12 años después, se siguen sin hablar. Estamos en lo mismo. Bueno, en realidad, veámoslo acá, esto que estamos viendo, que vimos con la 9635, tiene una serie de antecedentes, que empiezan incluso con don Abel Pacheco, que no le dejan tramitar su reforma tributaria. Llega doña Laura Chinchilla, trata de tramitarla, se lo ponen del ahogado del sombrero y se aprueba la 9069 con una serie de cambios en el modelo de fiscalización y en las sanciones,
pero no se logra el cambio en los tributos. Como Seguimos no se logra, ponemos hablando un del tema de parche. eficiencia. Ponemos un parche y entonces queremos estar rehaciendo recetas viejas, rehaciéndolas a hoy, porque la realidad no ha cambiado de algunas cosas, como estructuralmente hablan, pero también hay otras que sí cambiaron en la operatividad, porque vienen entonces a hacer parches con otros esquemas donde nos falta un modelo de gestión de país, nos falta un modelo de gestión de nuestros recursos. Para mantener la línea que llevamos de la parte de CPI, que es tan importante para nosotros, y seguir retomando la posición que nos corresponde en el ambiente nacional y sobre todo en un tema de impuestos, viene el tema de los formularios, el tema de la presentación de las declaraciones de impuestos y de la necesidad u obligación de presentarlos. Ante la consulta de si él está de acuerdo o no, de que debe ser un CPI o debe ser cualquier obligado tributario, no es totalmente claro. Yo siento que la respuesta ahí no es totalmente clara, ¿verdad? ¿Debe, don Francisco, las declaraciones de impuestos ser presentadas por un CPI exclusivamente? Bueno, en Costa Rica indudablemente, ¿verdad? Nuestros formularios, por ejemplo, solamente el impuesto sobre las ventas, yo no veo a ninguna otra persona que no tenga un conocimiento contable llenando un formulario de esos, ¿verdad? Indudablemente nuestro sistema impositivo no está hecho para una simplificación y para que el mismo contribuyente la haga dentro de un marco, ¿verdad?, de normas, de claridad, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando se llena eso. Él le dice, mire, usted va a llenar ese formulario y dura tantas horas, hasta tiene programado cuánto es el tiempo para cualquier persona. Pero en Costa Rica indudablemente que tiene que estar de la mano de un CPI para que pueda llenar un formulario adecuadamente. Y acordémonos de un punto, el régimen que se está haciendo en Costa Rica, recaudatorio, está focalizándose mucho en la parte sancionatoria. Entonces, el no llevar un formulario, no presentar un D-152, dependiendo si es una empresa grande, tiene una multa de más de 45 millones de colones. Entonces, indudablemente que tiene que ser un CPI formado y capacitado en estos temas para que no existan contingencias a nivel de empresa. En todo caso, empresas de lucro o no, siempre tienen que presentar algo, ¿verdad? Así es. O sea, aunque usted tenga, usted está iniciando operaciones, no ha hecho adquisiciones ni tampoco ha hecho venta, igual tiene que hacerlo en cero. Claro. La situación, y perdón que me robe un poquito la respuesta de lo que dice Francisco, el hecho es que además de que el formulario es bastante complejo, extenso, diríamos mejor, técnico para es bastante extenso, tiene deficiencias como tales. Entonces hay situaciones donde en definitivo uno ya con experiencia, y yo eso sí digo siempre, yo todos los días aprendo impuestos, eso es así, pero imagínese una persona que no tiene este tipo, que está haciendo un emprendimiento, que está iniciando una labor, el formulario no es tan claro, una persona, yo sé que en Costa Rica no existe una, ¿cómo se llama? No es una causa eximible de responsabilidad el hecho de desconocer la ley, estamos de acuerdo, pero usted no va a encontrar nada que diga cómo es que se llena el formulario, como antes sí lo teníamos cuando teníamos los formularios preimpresos, que antes sí por detrás estaban las instrucciones. No, yo me acuerdo de ese cuando yo estudiaba, ¿verdad? Exacto. Pero lo decía. Sí. Pero el punto mío es o sea, más allá del tema del formulario, el hecho es que tiene deficiencias y los conceptos que incorpora para poder usted decir qué lleno y qué no lleno y cómo lo lleno, no son conceptos que normalmente una persona que está haciendo un nuevo emprendimiento pues pueda conocer, o una empresa inclusive. O sea, yo he visto errores importantes en empresas ya con un departamento contable bastante constituido más, porque estamos en un proceso de aprender a hacer este formulario. Pero es que es precisamente el tema de que yo debo ver el momento. ¿Cuáles son las circunstancias en que estamos en este momento? Primero, seguimos con una cultura tributaria deficiente, y Francisco lo ha dicho en otras entrevistas, una cultura tributaria donde las personas no tienen un sentido de compromiso 100% por tributar, porque lo consideran que se desperdicia, que no hay una buena gestión,
que la corrupción es alta y autojustifican su propio ajuste tributario, vamos a decirlo en bonito. Usted, doña Dunia, es un tema cultural. Así es. Es un tema cultural. A eso se suma lo informal que solemos ser para nuestras cosas, ¿verdad? Muchas veces, donde la estructura y la formalidad les parece odiosa. Y a eso le suma la falta de seguridad jurídica, porque la misma administración tributaria está aprendiendo. Y si no vea los cambios de criterio en un año, en menos de 6 o 8 meses. Eso es terrible. Pero entonces, doña Dunia, de una vez vamos a la parte que sigue. En las preguntas que se le hicieron a don Rodrigo, una muy puntual, ¿cuál es el papel de los profesionales o qué es lo que espera él que sea el papel de los profesionales en contabilidad en la economía del país? ¿Cuál debería ser esa forma en la que nosotros como CPI nos involucremos, ¿verdad? Don Rodrigo muy acertadamente pues acepta que nosotros somos los operadores, ¿verdad? Somos los profesionales en el mercado nacional que operamos la parte de impuestos. Solo eso. Solo ser operadores de impuestos, solo ser, como nos dicen en el mercado, auxiliares de Hacienda, porque así es como nos dicen, somos, ¿verdad? Hacedores de cédulas de auditoría, porque eso nos pasa cuando estamos atendiendo una auditoría tributaria, sinceramente, okay. ¿Verdad? A ver, nosotros nunca vamos a quedar bien con nadie, porque estamos en medio de lo que la normativa dice y lo que el contribuyente quiere. ¿Qué quiere el contribuyente? No pagar o pagar menos. ¿Qué quiere Hacienda? El máximo de recaudación. ¿Cuál es nuestro rol? Ser custodios del patrimonio y ver aquel versículo de la Biblia, al César lo que es del César. Ese es mi rol. Yo hago la mejor determinación posible usando todas las normas jurídicas dentro del marco legal que favorezcan el patrimonio de mi cliente y buscando la mayor seguridad jurídica para mi cliente. Doña Dunia, pero don Rodrigo dice que efectivamente, que somos importantes, ¿verdad? Que somos, pero qué tan importantes realmente se ven ustedes en una posible presidencia de don Rodrigo Chávez. Bueno, es que principalmente el contador, vamos a ver, y recordemos dos conceptos nada más. ¿De dónde se determinan los impuestos? Con una base cierta. ¿Y quién es la base cierta? La contabilidad. La contabilidad es el pilar sobre el cual el gobierno va a obtener ese ingreso a través de los impuestos. El no llevarla de conformidad con las normas internacionales de información financiera y aplicación también de la norma tributaria nos va a llevar definitivamente a los errores que existen. Y eso en definitivo, un profesional en contabilidad que sí, o sea, tiene que estar al día como un doctor, que uno tiene que estar al día, es el que va a aplicar esa norma tributaria a esos números. Es un híbrido. Así es, pero así nos hemos convertido y es un profesional muy pero muy entonces fuerte. sí nos vemos fuertes en la posibilidad de un gobierno porque la pregunta que sigue es, que fue también muy puntual, la probabilidad de que en algún momento, que yo creo que sería un antes y un después, sería un parteaguas, el que un CPI pueda ser director de tributación directa, que cómo puede ser que el MOP siempre el director es un ingeniero, o sea, en cada institución el director es el profesional en el área, pero resulta que en Hacienda no pasa eso. Pero es que, a ver, vamos a ver esa parte en dos sentidos. El que nos digan que somos los operadores no es bajarnos el nivel, porque como muy bien apuntas, ni la ética, Silvia, jamás, jamás, porque no, al contrario, hay que sentirse orgulloso. Es de hecho, somos los que movemos los tributos. Nosotros los movemos, porque como bien dice Silvia, nosotros hacemos la contabilidad, hacemos el proceso de interpretación, hacemos el complete, los ajustes, las declaraciones, discutimos en la fiscalización, o sea, tratamos de hacer nuestro rol lo mejor posible y determinamos, junto con el contribuyente, los tributos que recauda el Estado. En cuanto a la formalidad dentro del gobierno, yo ahí sí voy a compartir con don Rodrigo que no interesa que estemos en la posición de dirección, interesa que participemos en la formulación de la normativa desde el origen, y ahí nosotros como contadores privados tenemos muchísimo trabajo que hacer y que tengamos voz, canal de acceso como gremio a poder incidir en las políticas y en la normativa que es desarrollada. En la parte de puestos,
que sería ideal que haya, porque creo que ya hubo un contador. No recuerdo yo creo que Sí, se hace hubo muchos años, ¿verdad? Hubo dos personas, Francisco Fonseca, que es contador, y estuvo José Antonio también, o José no sé qué, era contador. Sí, ya me falló. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en esto, y lo principal que se debe hacer, y que bien lo encausa Rodrigo, es el hecho de que, y abre las puertas, a que este colegio y este gremio verdaderamente ya sea un gremio que participe activamente, no solamente en la formulación, sino en la crítica, en la crítica constructiva. Y nos quedamos en eso y nos falta, tenemos nosotros mismos que volver a tomar posición de nuestra capacidad de accionar y de direccionar como parte de todo el proceso de discusión de la normativa que se pone. Don Juan Carlos, a mí me parece que Rodrigo la tiene clarita, pero muy, muy, muy clarita. Yo creo que indistintamente si es un CPI, si es un economista, quien llegue como viceministro, que llegue como director de aduanas, que llegue como director de tributación, lo que él está dejando claro es que este colegio tiene que formar y ser parte activa en el quehacer tributario y económico de este país. Y aquí hay gente con suficiente capacidad y calidad para poderse hacerse sentir y hasta representarnos en un gobierno. De acuerdo, que el tema no sea estrictamente una posición de jefatura, sino una posición dentro de las mesas de discusión y procedimientos. Y que, que el nombramiento de las personas y de las personas que participan en la formulación de la normativa desde el origen de las cosas, así como en la planificación y ejecución de cómo se va a implementar aquello, sean personas técnicas en su materia que conozcan los dos mundos. Es que es muy fácil desde el escritorio, cuando usted nunca ha hecho una contabilidad, cuando usted nunca ha hecho un proceso de venta, de comercialización, idear o poner requisitos. El punto es, eso es operativizable. Vean hoy ustedes los formularios. O sea, el régimen simplificado, se supone que cualquier persona tiene que llenarlo. Yo no se lo recomendaría a nadie. Cualquier persona tiene capacidad para llenarlo. No. El punto es que sean las personas adecuadas con un conocimiento real. Oíme al punto de lo que este colegio tiene que hacer, porque ya este colegio, principalmente este colegio, estuvo participando también con el otro colegio de contadores en lo que fue, para mí, la peor aberración que había en el artículo 81 bis, que era sancionar al pobre contador, que es el que hace el registro contable, nada más, de las operaciones que asesores fiscales o de otras profesiones realizan para una empresa para hacer un poco de ilusión y a veces hasta evasión, y aquí este colegio se hizo sentir. Bueno, es que podríamos entrar, si entráramos en ese tema, podríamos hablar de una cantidad enorme de instituciones que hacen cosas sin decirle al contador, sin asesoría del contador, y que ha llevado a pagar 200, 600, 500 millones. Lo que pasa es que la pregunta siempre es la misma: ¿quién es el contador? ¿Verdad? Hay una responsabilidad que nosotros tenemos, y me parece a mí que el gobierno de don Rodrigo Chávez, en una eventual presidencia, debería ser enérgico en eso. Vamos a ir cerrando porque tenemos muchísimos temas y aquí podríamos seguir hablando de impuestos con estos ilustres CPI probablemente días sin parar, ¿verdad? Don Francisco, un cierre rápido, 30 segundos sobre la posición de don Rodrigo. Me parece que Rodrigo tiene los atestados técnicos, muy técnicos para poder hacer, inclusive de lo que estamos hablando. Acuérdense que en los 180 y algo días que él estuvo en el gobierno tomó decisiones sobre los mandos medios, ¿verdad? Con la Dirección General de Tributación, con la Dirección General de Aduanas, con el oficial mayor, con la Policía Fiscal. Él tomó decisiones, ¿verdad? Porque si hay un mando medio que no está funcionando, lo que tiene que hacer él o cualquier persona que llegue a la presidencia o a un ministro de ingresos es simple y sencillamente tomar decisiones. Si no me sirve A, tengo que poner a B. Pero este país tiene que llegar e ir por una vía de mejorar la recaudación, digitalizar y profesionalizar esto, para que de alguna u otra forma nosotros, los contribuyentes, el pueblo, estemos más claros, más confiados en que los impuestos, y más seguros, en que los impuestos se recaudan y se aplican en un buen recaudo. Doña Sil, 30 segundos. Gracias, sí. Igualmente comparto, don Rodrigo
tiene una posición bastante clara, ya conoce, ya estuvo ahí, donde dicen, donde asustan, ¿verdad? Así que creo que pues, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí creo que él tiene bastante claridad de la necesidad que tiene el país en este momento. Doña Doña. Él conoce la materia, tiene claro cuáles son los pilares sobre los cuales hay que trabajar. La pregunta será, ¿podría articular todos los actores para gestionar un proceso de cambio que incida en la cultura costarricense y en una mejor determinación y recaudación? Ahí está el detalle. Qué bonita forma de cerrar. Colegas y amigos, esta es el primer análisis sobre la primera entrevista que se hizo a uno de los candidatos a presidente. El colegio se está prodigando en esfuerzos para poder entrar a ese tipo de análisis, a ese tipo de debates y tomar la posición que requerimos, que merecemos como CPI. Mis ilustres compañeros, colegas, de quien me siento muy orgulloso, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido riquísimo el análisis y la propuesta que ustedes hacen. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque cada candidato tiene una posición particular y vamos a seguir en los análisis viendo esas posiciones. Colegas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, nos vemos en el próximo análisis.